Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima, basándome en el libro del Padre C. Bartas, La Virgen de Fátima, séptima edición, colección Patmos. Bien, después de las apariciones, dijimos, los niños llegaron a una madurez espiritual muy grande. Fueron gente de oración y de sacrificio. Entonces seguimos con esta charla 28, como los niños hacían penitencia y aguantaban, soportaban en forma de sacrificio todas las molestias. Hemos visto que los niños recibían muchas visitas de gente piadosa o curiosa o incrédulos para saberlo de la Virgen de Fátima. Incluso los sacerdotes llamaban los niños a la casa parroquial de Fátima para interrogar especialmente a Lucía con más frecuencia y más libertad. Las preguntas a veces eran tan minuciosas, tan capciosas y tan improvisas que Lucía, niña de 11 años en esta época, después de las apariciones, se preguntaba si estaba en condiciones de responder. El reproche que se les ha hecho muchas veces de huir de las indagaciones no es merecido, como tampoco el que se mostraban groseros y poco educados. De ordinario, cuando podían, se prestaban de buena gana a los interrogatorios. Encontramos testimonio de ello en la pluma de una de estos, el vizconde de Montelo, que con frecuencia les interrogó minuciosamente. A una señal mía, ella se siente en una silla y a mi lado se presta con su mejor voluntad a mi interrogatorio sobre los acontecimientos de los que es principal testigo. Sin embargo, la veía visiblemente fatigada y abatida. Y los niños ya se cansaron de tantas preguntas que la gente les hacía. Y repetidas veces en sus narraciones este mismo autor insiste sobre la gentileza y el buen espíritu de los tres pequeños videntes. Lucía, todavía más que sus primos, veía en estos interrogatorios un sacrificio meritorio que ofrecer a nuestro Señor, uno de sus sufrimientos anunciados por la señora, que era siempre aceptar valorosamente por la conversión de los pecadores. Entonces hacían sacrificios, aceptan estos interrogatorios en forma de penitencia. A la tortura del interrogatorio continuo se añadía el grave y cruel tormento de la conciencia. Tenía derecho a ocultar la promesa que había hecho a la señora de sacrificarse por los pecadores, de aceptar con corazón todos los sufrimientos que pudiera a nuestro Señor a enviarles, promesa formulada en la primera aparición y renovada varias veces después. Tenían derecho a callar la promesa de Nuestra Señora de llevarse al cielo a los dos más pequeños y dejar a Lucía algún tiempo aquí abajo. Lucía y sus primos pensaban sin cesar en esas cosas. Los fatigaba. Las hablaban entre sí, pero sentían una gran repugnancia de revelarlas al público, incluso a sus padres. Un sentimiento muy legítimo de pudor les impedía presentarse a los ojos de la gente como víctimas y mártires. Por otra parte, no perderían todo el remérito de su vida penitente si en lugar de mantenerla en secreto, la comunicaban a los demás. Y los padres no se habrían opuesto a su cumplimiento. Esto es lo más probable. Sin embargo, Lucía se preguntaba si mentiría cuando ocultaba a los que le preguntaban ciertas cosas de las revelaciones de María, puesto que estaba obligada a responder, no cuando le preguntaban si Nuestra Señora había dicho otra cosa, puesto que efectivamente ella había dicho otra cosa. Y el discípulo la atormentaba muchísimo. Una vez especialmente atormentada por no haber respondido a ciertas preguntas de un sacerdote, Lucía consultó con sus primos. No sé si hacemos mal no diciendo todo. Me preguntaron si la Señora Virgen no me había dicho algo más. Y yo respondía, nos ha dicho también el secreto, ocultando todo lo demás. ¿Miento o no miento?, decía la niña.
No lo sé, respondió Jacinta, pero has sido tú quien quiso que eso no se dijera. Es verdad, no quiero que se diga, no quiero. Se pondrán a preguntarnos qué mortificaciones hacemos. Y no faltaría más. Mira, si tú no hubieras hablado, nadie sabría todavía que hemos visto a Nuestra Señora hablando con ella, como nadie sabe que hemos hablado con el ángel. Y no era necesario que nadie lo supiera. Y en su corazón elevó el cielo esta plegaria: Dios, mi dulce Madre del cielo, ya sabéis que no quiero ofenderos con la mentira, pero también sabéis que no puedo decir a todos los que me habéis dicho. Unos días después se presentó otro sacerdote de Santarém que hizo preguntas tan indiscretas como el de Torres Novas, y se burló de ciertas respuestas de Lucía. Esta se desanimó, puesto que los sacerdotes, a los que respeta tanto, no creen las apariciones. Ella, ignorante campesina, no iba a dudar sobre su origen. Para obligar a los pequeños videntes a decir toda la verdad, les dijeron un día que un sacerdote iba a verles, que era un santo y que adivinaba lo que ocurría en el interior de los corazones. Descubría fácilmente todas sus mentiras y todas sus reticencias. En lugar de atemorizarles, esta perspectiva les da nueva seguridad. Jacinta dice, llena de contento: ¿qué va a venir? Un sacerdote que es adivino. Si lee en los corazones, verá que decimos la verdad. Son niños sinceros, niños buenos. ¿Quién hubiera podido servir de más apoyo a los pequeños videntes en sus dificultades? El padre de sus almas, el párroco de Fátima, fue para los niños justo y correcto siempre, pero es necesario confesar que no comprendió sus estados de alma y que demostró indiferencia y hasta frialdad hostil hacia lo que era para los niños el todo de su vida, la realidad sobrenatural de las apariciones. Por este lado no recibieron el menor apoyo. Un testigo del párroco canónigo José Alves de la Moita declaró que un día, estando con el párroco de Fátima, le escuchó decir: o es una cosa muy buena o es una cosa muy mala. Cosa mala no, pues si lo fuera no pediría que se rezara el rosario y que se hiciera oración. Usted también se deja engañar, respondió el sacerdote. El diablo se sirve de los sacramentos que odia. ¿No llega hasta la mesa de la comunión, siendo así que la detesta? José Alves respondió modestamente: el señor cura ha estudiado y yo no. El párroco de Ferreira jamás pudo librarse de esta indiferencia. Y sin embargo, en los informes oficiales que redactó, se muestra objetivo, imparcial y hasta juicioso. Pero en ello manifiesta en silencio una neutralidad, una prudencia que no practicó en realidad, pues las familias de los videntes, sin tener nada que reprocharle, solo recibieron por parte de él prohibiciones y órdenes negativas. Llegó hasta decir que el padre Miguel, el padre Manuel Pedro, era demasiado crédulo, acaso alucinado, a predicar en el púlpito contra aquellos que iban a rezar en la cova de Iría, y a insultar a sus colegas que creían poder informarse directamente asistiendo a las apariciones. Una cruz más. Que el párroco sea prudente al inicio, entendemos, claro que sí, pero ¿para qué hacer comentarios así? En suma, sacerdote concienzudo y piadoso, se mostró extraordinariamente dócil a las instrucciones de sus superiores, recomendando no participar en ninguna manifestación religiosa relacionada a las apariciones. Es verdad que puede haber apariciones falsas. Es verdad que el demonio se puede hacer pasar por ángel de luz. Por eso que los hermanos tenemos que entender la posición también de este pobre cura, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera falsa,
y bien todo el mundo le hubiera ahorcado a ese pobrecito. Bueno, gracias a Dios es verdadera. Ahora para nosotros es mucho más fácil porque ya tuvo lugar la encuesta canónica, tuvo lugar el reconocimiento, pero en su tiempo no. Entonces, seamos indulgentes también con esta gente. Es necesario decir que se deja impresionar demasiado por las quejas de las gentes que se enfadaban porque los pequeños feligreses no habían sido demasiado amables para con ellos que quieren hacerles preguntas. No habían llegado a esconderse debajo de la cama cuando preguntaban por ellos. Ay, pobre, es un drama, ¿qué hacemos? El párroco Ferreira de Fátima hubiera querido que respondieran a todo el mundo con paciencia incansable, con la distinción de las gentes del mundo, con la ciencia de los teólogos. Le hubiera agradado, sobre todo, que estuvieran siempre a disposición de los colegas en el sacerdocio que llegaban a gran número a interrogarlas, pero esos niños ya eran chiquitos y estaban ya agotados por el cansancio. Además, desde que se hablaba de esas apariciones, estaba abrumado por toda clase de molestias. Mientras los sectarios le reprochaban no impedir que esa comedia cesara, los devotos de las apariciones le acusaban de conveniencia con los enemigos de la iglesia. Pobre párroco, de todo lado recibe reproches. También supongamos que hizo sacrificios también. Esta calumnia había tomado cuerpo de forma más consistente cuando la triste jornada del 13 de agosto, cuando él participó con el secretario del ayuntamiento que había secuestrado a los niños. Todos recuerdan que el administrador del distrito, antes de llevarse a los pequeños videntes, les envió al presbiterio de la iglesia para que fueran interrogados por el párroco. Como el rapto tuvo lugar durante esta visita al presbiterio, la muchedumbre les sospechó que el párroco había tomado parte en la conjura tomada por este pequeño funcionario sin los prodigios que ocurrieron en Coma de Reina le hubiera costado caro. El abate Manuel Párquez Ferreira consideró que era inútil disculparse. Una carta del 15 de agosto de 1917, publicada por el diario de Lisboa o Ordem y por la vila de Urem. En esa carta afirma que su vida el día 13 corrió grave peligro, hasta el punto había llegado la excitación de los ánimos provocada por el rapto de los niños y por la calumnia lanzada contra él. Entonces los partidarios de la aparición y bien le reprochaban de haber colaborado con el pequeño funcionario que había secuestrado a los niños. En esta carta explica también las razones por las cuales no acude a cuadrilla el día 13 de cada mes. Si las apariciones son sobrenaturales, su presencia no es necesaria. Si no lo son, asistiendo proporcionaría un argumento nuevo a los enemigos de la iglesia. Incluso después de los grandes prodigios del 13 de octubre, milagro del sol, cuando el eco llegaba hasta sus oídos, no se resolvía salir de dudas, al menos ante el público, sino tan solo en su fuero interno. Como nos ha dicho Manuel Pedro, fue la última persona del país que creyó en las apariciones. Entonces el cura de Fátima fue el último del país en creer en las apariciones. Pobrecito, le tocó duro. Sin embargo, perfectamente consciente de su deber, 2 días después de la última aparición, había escrito al patriarca, es decir, al cardenal superior de todo el país, para informarle oficialmente a sus superiores de lo que había ocurrido de manera muy objetiva, y terminaba recomendando la necesidad de constituir una comisión oficial para estudiar el asunto que le descargara de una responsabilidad demasiado pesada para él. Desgraciadamente, el cardenal Méndez Velo había sido expulsado de su diócesis por la persecución oficial del gobierno masónico en esta época. Roma había designado un administrador de la diócesis, a Monseñor Juan de Lima Vidal. Este respondió el 3 de noviembre siguiente pidiendo al buen párroco que procediera él mismo a una indagación concienzuda sobre las visiones y los otros prodigios, con el fin de elevarle
de elevarle un informe circunstanciado. Y de esta manera se le abrumaba con la responsabilidad de la que había querido huir. El párroco convocó a los niños, a sus padres, a los principales testigos y recogió por escrito sus declaraciones. Lo hizo con esmero tan escrupuloso que solo remitió su informe 18 meses más tarde, el 28 de abril de 1919. En este informe el párroco dice que solo ha ido 3 veces a Cuadrilla, el 13 de septiembre y octubre de 1918 y el 3 de abril de 1919. Durante ese tiempo fue restablecida jurídicamente la diócesis de Leiria, pero no se cubrió la silla hasta 1920. Todo esto venía a retrasar la decisión de la autoridad que habría sacado al párroco Ferreira de su embarazo y de sus escrúpulos, y como consecuencia aportar un poco de consuelo inapreciable a los 3 pequeños videntes. Por estos, el buen cura casi sentía odio por proporcionarle tantas preocupaciones. Pobre párroco, casi sentía odio a los videntes por lo que había pasado, pero no sabía que después Fátima y su parroquia sería una de las más conocidas del mundo. O sea, ¿qué hacemos? Y además, apasionado por su parroquia y por su iglesia, veía con cierta inquietud el culto casi sismático que se iba desarrollando en Cuadrilla. El domingo, cuando veía a aquellos miles de fieles reunirse en aquellos lugares en la tierra desierta para recitar rosario y cantar cánticos, pensaba que hubiera sido mejor inspiraciones ir a su iglesia. Esta en verdad amenazaba ruina, y el párroco sabía que los fieles echaban cantidades considerables de dinero al pie de un árbol y hablaban de construir una iglesia en medio de los campos. La iglesia del pueblo estaba tan necesitada de reparaciones urgentes y costosas. Cuando, como consecuencia de la encuesta prescrita por el patriarcado, interrogó a la pequeña Lucía, le hizo las siguientes preguntas. ¿Por qué todas esas gentes van a rodearse en medio de un desierto, siendo así que el Dios vivo, el Dios de nuestros altares, Jesús sacramentado, está solo, abandonado en el tabernáculo? ¿Por qué dejan ese dinero sin razón alguna bajo un árbol, mientras que la iglesia en ruinas no puede ser restaurada por falta de recursos? ¿Y qué tiene que ver la pobre Lucía en esto? En sus recuerdos, Lucía observa con gran sentido: si hubiera tenido influencia en los corazones de toda esta gente, les hubiera dirigido desde luego hacia la iglesia parroquial, pero no la tenía. Esto era un sacrificio más que ofrecer a Dios. El bueno y santo varón cayó presa de una indecisión malsana. Amigos y adversarios de las apariciones se disputaban su connivencia y él no la daba a nadie. Un día desanimado, anunció que abandonaría la parroquia que le causaba tantas preocupaciones. En efecto, se marchó de Fátima en 1919. Fue sustituido después de cierto tiempo por su primo, Agostino Márquez Ferreira. Hubo entre los 2 sacerdotes primos un interín en el que el culto quedó asistido por el abate Moreira. Pobre sacerdote, va a abandonar la parroquia. Como era un sacerdote lleno de celo, muy amado de sus feligreses, este anuncio entristeció a las almas piadosas. La ceguera de algunas de ellas hizo que la amenaza del párroco recayera sobre los pequeños videntes, sobre todo contra Lucía. Un día algunas mujeres, devotas con exceso, la encontraron en un camino y comenzaron a injuriarla y pegarla. Lucía lo soportó todo por amor
a Dios. Con todo esto, que hermanos, vemos que las cosas buenas pasan por la cruz, por el sacrificio, penitencias, insultos, calumnias, pruebas, dificultades. Cuando hacemos el bien no debemos desanimarnos, ofrezcamos todo al Señor y pongamos todo en su mano, y Dios tiene la última palabra. No olvidemos, la Virgen de Fátima pidió de rezar el rosario todos los días, pidió de hacer sacrificios, oraciones, penitencias por la conversión de los pecadores. Dijo también que muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. No pasemos nuestro tiempo inútilmente con tantas cosas de telenovelas, de películas, en el Facebook, el teléfono, cosas vanas. Utilicemos estos medios con cautela para el bien y poco. Recemos, hagamos penitencia.